Ok, ¿tiene No, alguna duda antes de yo comenzar? tengo una duda. Sí. Sí, sí, adelante. Sí, no he encontrado algo, o no sé si no he buscado bien en Internet sobre el consenso de Zúrich. Todos los demás ya los tengo, los 95 tesis, los sesenta y Ok. siete artículos, pero el consenso de Zúrich es el que me falta y Mm, ya le he adelantado la tarea, pero eso es algo que todavía me ha faltado como encontrar, pues no sé si son artículos también. Entonces eso es lo que me ha faltado para completar mi tarea y no sé dónde buscarlo o sí, yo busqué mal. sí, 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 no, tiene razón. Hay una falta de información en español del consenso de Zurich que es muy importante. Pero miren, para los que no encuentren nada o no pueden encontrar, o la verdad es que creo que la mayoría está en inglés, les mandé ahorita un enlace a su WhatsApp. Ese enlace es en lugar del consenso de Zurich, los que no tengan acceso al consenso de Zurich o no lo hayan encontrado en español, añadan en lugar del consenso de Zurich el catecismo de Ginebra, que fue compuesto por Guillermo Farel y Juan Calvino, ¿vale? El Catecismo de Ginebra que vamos a estudiar en la siguiente semana, pero bueno, pueden usarlo en vez del consenso de Zurich, ¿les parece? Sí, Y está muy cortito, la verdad es que son como, ay, no recuerdo si son 21 artículos o por ahí así. Entonces está muy cortito. Si quieren, entonces, pues también usen entonces los 67 artículos, las 95 tesis, el Catecismo de Ginebra y los 39 artículos. Creo que fueron todos los que dejamos, ¿no es cierto? O de John Knox no les dejé ninguno. ¿Sí? ¿Seguras? fue la confesión Confesión escocesa. escocesa. Exacto, la confesión escocesa. Ujú. Muy bien, entonces básicamente no hacen sus documentos, ¿vale? Para no perturbarles sus almas y para los que puedan hacer eso. Entonces, pues básicamente, yo creo que no sé si ya la siguiente semana pueden enviarme algunos avances para ir revisando o ya saben, tenemos ya creo que 2 clases más, así que pues si pueden enviarme avances o si tienen alguna duda, pues ya saben, estoy para servirles. Y bueno, entonces vamos a comenzar, ¿les parece? ¿Alguien tiene alguna otra duda del proyecto? No sé si... Caleb, ¿no subiste la semana pasada, hermano? No sé si lo pudiste escuchar en la clase grabada. Sí, una disculpa ahí que no pude entrar por unas dificultades ahí familiares, pero Está bien. sí tuve la oportunidad de verlo después. Ok, ok, bueno. Si surge alguna duda, no titubees en escribirme o escribir en el grupo, ¿vale? Estamos para Sí, servirte. hermano, gracias, hermano. Perfecto. Bueno, vamos a abordar los principales documentos de la reforma el día de hoy, así que vamos a comenzar. Te voy a pedir de una vez, Caleb, ya que estás por acá, si nos ayudas a orar, hermano, para comenzar. Bueno, oremos, hermano. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, por la oportunidad que nos das, Señor, de un nuevo día. Y por la oportunidad también, Señor, que nos permites estar reunidos otra vez, para poder estudiar, Señor, acerca de la historia, Señor, acerca de estos hombres. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno, Señor, por estar acá, porque hemos apartado ese tiempo, Señor, para estudiar. Gracias también por la vida de nuestro hermano Rafael, eh, que tú los estás usando, Señor, de una manera especial, Dios, enseñándonos con paciencia y enseñándonos, Padre, acerca de estos hombres. Señor, te doy gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, Señor, por la salud y porque, Señor, nos has permitido estar acá. Gracias por esta mañana, Señor, y en tus manos ponemos, Señor, este tema el día de hoy. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Caleb. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, a abordar un poco la teología a grandes rasgos de los principales documentos de la Reforma Protestante. Así que voy a compartir pantalla para que puedan irme siguiendo en esta explicación. Nuevamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo saber, ya sea que levanten la mano por acá
me permitan darles acceso o abrir su micrófono dado caso, ya que muchas veces en la pantalla obstruye el ver las manitas levantadas. Así que vamos a empezar con esta clase. Los principales documentos de la Reforma Protestante. Esta imagen en especial la considero muy importante, ya que representa a los mayores proponentes, defensores, propulsores de la Reforma Protestante. Y bueno, ya estamos terminando este ciclo de clases con la historia de la Reforma, y no podemos terminar una historia de la Reforma que, dicho sea de paso, tenemos tantas cosas aún que decir acerca de las mujeres de la Reforma. Podemos hablar de otras reformas quizá en pequeña escala. Podemos hablar de otros documentos de la Reforma, quizá no tan eh, impactantes como los que vamos a ver, o que tuvieron tanto impacto en su tiempo, y también posteriormente los documentos que se escriben ya sea por algunos de los discípulos de los reformadores o por un grupo de teólogos. Podemos hablar del Catecismo de Heidelberg, de la Confesión belga, de la primera y segunda Confesión helvética, de los cánones de Dort, de la Confesión de Fe de Westminster, Catecismo mayor y menor, la Confesión Bautista y otros documentos que se fueron añadiendo, se fueron ejerciendo en este curso de la Reforma y los efectos de la misma. Así que hoy vamos a ver algunos de los, no todos vamos a ver hoy, creo que no nos alcanzará el tiempo, pero vamos a tratar de ver estos documentos que son los principales que ya hemos hablado, que les he recomendado y ustedes ya han estudiado. Vamos a abordar alguna de parte teológica e histórica de estos documentos. Vamos a empezar con los 67 artículos de Ulrico Zwinglio. Estos artículos que Zwinglio presentó delante de tantas personas para testificar acerca de lo que él enseñaba no era una invención, no era algo que no había razonado o no había pensado. Y los 67 artículos son un fiel testimonio de la reforma en Zúrich, en Suiza, y más adelante Ulrico Zwinglio tenía que escribir una defensa de estos 67 artículos que vamos a estar usando el día de hoy. También las 95 tesis, estas declaraciones doctrinales y en forma de protesta de un monje y que era profesor cátedra de teología en la Universidad de Wittenberg en Alemania, una universidad no tan conocida, no tan renombrada, pero que empezó a tener mucha fama debido a este monje luterano, agustiniano Martín Lutero. Después tenemos el Catecismo de Ginebra, que vamos a estar viendo también, ya sea en esta clase o en la próxima, ya que también es un breve catecismo, pero muy sustancioso, escrito, mayormente algunos lo atribuyen a Bucero, se lo atribuye a Juan Calvino, pero al parecer fue escrito por Juan Calvino y por Guillermo Farel. No sé si recuerdan a Farel, este hombre que le dijo a Juan Calvino, ¿te quedas o quedas maldito, ¿no? Entonces, fue escrito quizá por estos dos grandes reformadores de Ginebra. Tenemos los 39 artículos, recuerden que fueron inspirados por el libro de oración común de Thomas Cranmer. Los 39 artículos de la Iglesia Anglicana de Inglaterra es un resumen doctrinal acerca de la reforma en Inglaterra. Y recuerden que a pesar de que los anglicanos, luteranos y reformados pueden ser separados por nombres y denominación, casi los mismos principios de la reforma los comparten entre ellos. A grandes rasgos, las doctrinas fundamentales de la reforma las abrazan conjuntamente, pero no así las doctrinas secundarias. Y es lo que diferencia estos documentos. Los 67 artículos, el Catecismo de Ginebra, los 39 artículos, la Confesión Escocesa, lo que diferencia de estas confesiones son las doctrinas secundarias. Pero en doctrinas primarias, doctrinas centrales, no hay una diferencia que de alguna manera cambie el Evangelio, sino que más bien abrazan el Evangelio conjuntamente y tratan de defenderlo en una época en donde, recuerden, como vimos en la primera clase, la antesala a la Reforma era un mundo, era una religión totalmente carente del Evangelio. Entonces, estos documentos son importantes porque resumen el esfuerzo que los reformadores, los pensadores y teólogos de la Reforma, siglo XVI, empezaron a escribir en defensa de la fe.
Adelante, María. Sí, Dios le bendiga. Buenos días. Entonces, aquí en esta hoja que estoy viendo, que en los documentos de la reforma, prácticamente están incluidos los que vamos a trabajar, excepto los 67 artículos. Están los 67 artículos también, María. Ah, no, yo no los tengo apuntados. Yo tengo las 95 tesis, yo tengo los 39 artículos de la iglesia, de la reforma de la iglesia escocesa, consenso de Zurich y confesión escocesa. Pero también tenemos los 67 que Ah, quedamos de leer. Pensé que oh. habías hecho tu tarea, María, pero bueno. No, sí, yo estoy trabajando en la tarea, pero yo no apunté los y no miré la clase, perdón, qué bueno que pregunté. Pues, está bien, por favor, si los puedes añadir, te lo agradecería. Y también, Claro. o sea, a pesar de que son 67, María, son declaraciones cortas, que las puedes poner en un Twitter, entonces no va a ser mayor problema para una lectora voraz como María, claro que sí. Entonces, pues ahí Es está. muy temprano para que se burle de mí, maestro. No es temprano, María, aquí van a ser las 12, son No, yo me acabo de despertar. Bueno, Correr. ya después hablamos de tu falta de disciplina, pero vamos a continuar con la clase el día de hoy. Así que, bueno, entonces, para que los estudies, María, te lo encargo mucho que los estudies y puedas reflexionar en ellos. Vamos a reflexionar hoy en algunos. En un sentido, vamos a apoyar el proyecto que están haciendo, pero solamente quiero el día de hoy y la próxima semana eh, ver a grandes rasgos en un trasfondo histórico y teológico acerca de lo que los reformadores, Zwinglio, Lutero, Calvino, John Knox y los demás teólogos o demás pensadores que se inspiraron en Thomas Cranmer para hacer los 39 artículos, dijeron, y por qué es importante estos documentos, no solamente en su tiempo, sino incluso para hoy, en qué sentido somos beneficiados o afectados por estos documentos. Entonces vamos a empezar, ¿les parece?, con estos 67 artículos de Ulrico Zwinglio, que es, dicho sea de paso, y esto es una opinión muy personal, es uno de mis reformadores favoritos. Creo que es una persona muy adelantada a su tiempo, pero también este hombre tenía un corazón sumamente pastoral, también grandes defectos, pero grandes virtudes. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de lo que Ulrico Zwinglio defiende, y recuerden que fue porque él trató de defender a algunas personas que no observaron los días santos o las ceremonias de la iglesia de Roma, y bueno, Zwinglio ya había hablado en contra de los abusos de la iglesia, y esto detonó de tal manera que los 67 artículos, bueno, fueron una de sus obras más representativas, junto a otra que les recomiendo también, que es el comentario sobre la verdadera y falsa religión de Zwinglio. Estos dos documentos creo que son los que identifican al buen Zwinglio, y recuerden que estos 67 artículos, esta explicación la dirige a la provincia de Glarus, que fue una provincia, un lugar donde él había ya sido sacerdote. Él tiene este recuerdo, este amor por esta pequeña provincia en Suiza, dedica sus 67 artículos y su defensa a esta pequeña región. Y en esta defensa que hace de sus 67 artículos, escribe algunas cosas que he rescatado, que creo que es bueno que meditáramos antes de abordar un poco la doctrina de los 67 artículos. Así que tenemos buen tiempo. Así que voy a leer esto que dice, me encanta lo que dice en su defensa. Así, si quieren buscar un poco acerca de lo que aquí está escrito, pueden poner en Google, en San Google, la defensa de los 67 artículos por Ulrico Zwinglio. De verdad, creo que es sustanciosa esta defensa, pero creo que les vendrá muy bien, les va a encantar. En lo personal, estoy fascinado con lo que aquí escribe el señor Ulrico Zwinglio. Fíjense lo que dice en su defensa, en su introducción. Los papistas, dice, sin embargo, me aplican a mí y a otros el nombre de Lutero, como antes he dicho, y lo hacen por maldad y dicen, indudablemente eres un luterano y predicas tal y como Lutero escribe. A esto solo me cabe replicar, también predico igual que San Pablo. ¿Por qué no prefieren llamarme Paulinita o lo que sea? Además, predico la palabra de Cristo. ¿Por qué no prefieren llamarme cristiano? Aquí Ulrico Zwinglio trata de defender un poco su sobrenombre.
porque algunos ya le estaban llamando luterano, pero recuerden que veamos algo importante de la reforma en Suiza. Muy probablemente los esfuerzos reformadores de Suiza antecedieron a los de Alemania, especialmente en Wittenberg, y después como esta reforma o este cambio de paradigma va extendiéndose en Alemania y al norte de Europa principalmente, pero Zwingli probablemente históricamente, cronológicamente, mejor dicho, empezó quizás sus esfuerzos de reforma desde antes que Martín Lutero. Y bueno, tenían algunas diferencias, pero casi las protestas eran similares. Por eso es que los papas, o en este caso los papistas, se refiere a la iglesia de Roma, lo trataban como luterano, ¿no? Pero él dice, realmente, ¿por qué me llaman luterano? Yo no he recibido mi doctrina de Lutero, como veremos más adelante. La idea es que lo que quiere hacer Zwingli no es despreciar a Martín Lutero. Lo que quiere hacerles ver a los papistas, a estas personas de la iglesia de Roma, es que él es cristiano verdaderamente. Que los que se han apartado de la fe histórica primitiva han sido ellos, no los verdaderos cristianos. Y eso es muy importante, hermanos. Porque lo que hacen los reformadores no es desgajarse de la iglesia verdadera. Lo que hacen los reformadores es regresar a la iglesia de Cristo y desligarse de una institución más que religiosa, política, una institución llena de corrupciones, no solamente morales, sino teológicas. Y las corrupciones teológicas, indudablemente, nos conducirán a corrupciones morales. La corrupción teológica nos conduce a corrupciones morales. Una mala doctrina, una idea errada del evangelio tendrá un efecto o conducirá a una vida errada, a una vida pecaminosa, en una vida disoluta, en una vida libertina, en una vida que no agrada a Dios. Porque una mala doctrina me lleva a vivir mal, me lleva a vivir pecaminosamente. Así que la iglesia de Roma había adoptado mucha levadura del mundo, se había saciado y embriagado del poder, de la autoridad, de las posesiones, del prestigio, y en cambio habían realmente hecho a un lado el evangelio. Y lo que Zwingli quiere decir con este escrito es que yo soy cristiano, no me llamen luterano, como si esta fe que confieso la inventó Lutero. No, llámenme cristiano, porque yo soy verdaderamente cristiano. En otras palabras, le estaba diciendo implícitamente, ustedes no lo son. Y es muy importante porque cuando nos enfrentamos con la iglesia de Roma, normalmente nos dicen que nosotros somos los hermanos separados y que hemos ido en contra de los padres de la iglesia. Y déjenme decirles algo, si nosotros verificamos y leemos a los padres de la iglesia, aunque no estemos de acuerdo completamente en el corpus de su doctrina o de sus confesiones o de sus escritos, estamos más en favor y al lado de los padres de la iglesia que la iglesia de Roma lo está, sobre todo en un punto doctrinal medular, que es el evangelio. Salvación solo por la fe en Cristo. De esto es un apartado la iglesia de Roma. Y es por eso que dice Zwingli, ustedes realmente no deberían llamarme luterano, sino cristiano. Porque yo soy verdaderamente cristiano. Fíjense, Ignacio escribe a los romanos lo siguiente, que todo verdadero creyente debe de creer lo que toda la iglesia cree en todas partes del mundo, y todo lo que creemos es el evangelio. En esta carta, en resumen, podemos decir que la verdadera iglesia es aquella que cree en el verdadero evangelio, y el término que usa es la verdadera, aquel que pertenece a la verdadera iglesia universal, a la iglesia católica. ¿Qué es la iglesia católica? Esa iglesia universal, esa iglesia verdadera que está en todas partes del mundo. Ese es el término católico. Por eso es que rehúso a llamar a la iglesia de Roma católica, porque la iglesia de Roma se ha apartado de la fe de la iglesia verdadera, de la iglesia universal, de la iglesia que está en todas partes del mundo. ¿No es cierto? Creo en la Santa Iglesia Universal, dice el credo de los apóstoles.
¿Cuál es la iglesia universal? Aquella que se atiene al evangelio, que permanece en el evangelio. Y una vez que una iglesia se va, se deslinda del evangelio, deja de ser católica y deja de ser evangélica y deja de ser cristiana. Por eso es que Zwinglio remite nuevamente su sobrenombre, no a luterano, incluso no se conforma con paulinita, sino que prefiere ser llamado cristiano. Después dice, creyentes cristianos, no consintamos en que se transforme el noble nombre de Cristo en el nombre Lutero. Lo que dice Zwinglio es, su fe no está en Lutero, su fe no está en ser luterano o ser, más adelante podríamos decir, ser reformado, ser bautista, ser wesleyano, metodista, ser de los hermanos libre, ser congregacionalista, ser anabautista, ser pentecostal, carismático. No. No dejen que el nombre de Cristo se transforme en el nombre de una denominación o de una persona, como si debiéramos nuestra fe a una persona, a un ser humano. Debemos nuestra fe al verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dice Juan Zwinglio, porque Lutero no ha muerto por nosotros, sino que nos enseña a conocer y confesar aquel del cual únicamente nos alcanza toda salvación. Fíjense, lo que quiere hacer Zwinglio es hacerle ver a los cristianos que su fe no está en Lutero, ni siquiera está en él mismo, en Zwinglio, sino que hay uno solo en el cual podemos hallar salvación, que es Cristo. Esto es, hermanos, lo que ustedes van a ver, y lo estoy adelantando un poco de su tarea, pero es lo que van a ver en todas las confesiones, que a pesar de que tienen sus diferencias secundarias en los asuntos centrales de nuestra fe, no están equivocados y no se contradicen. Por el contrario, mutuamente parece que estos documentos apoyan el evangelio en su totalidad, y traer nuevamente ese evangelio representaba un acto revolucionario en su tiempo. Y decir esto que dice Zwinglio es revolucionario. También dice, tampoco admitáis que los papistas se designen a sí mismos como cristianos hasta que reconozcan a Cristo y no al Papa. Que reconozcan a Cristo y no al Papa. Qué idea también tan revolucionaria. Porque recuerden que la Iglesia de Roma, con una hermenéutica, una forma de interpretar las escrituras dudosa, dogmática, dice que cuando Cristo dio la declaración que sobre esa roca edificaría su iglesia, ¿cómo es que interpreta la Iglesia de Roma ese texto? ¿Qué dicen los que nos llaman separados? Y Pedro es el primer papa. ¿Y por qué? Porque esas palabras las dirigió principalmente a Pedro. Pero tenemos que considerar algunas cuestiones gramaticales y también de sintaxis. Jesucristo, en este caso, no le está diciendo a Pedro que él será la roca de la iglesia, porque eso es imposible. Incluso Efesios dice que los apóstoles son columna, son parte esencial de la iglesia, los apóstoles de Cristo, pero no son la piedra. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluso Pedro lo dice en su primera carta, que Cristo es la piedra desechada por los hombres, Cristo es la piedra angular, citando el Antiguo Testamento. Pedro reconoce quién es la piedra, no es él, no dice yo soy la piedra desechada por los hombres, no, Cristo es la piedra desechada por los hombres, pero preciosa. Dice, para nosotros es una piedra, es hermoso. Déjenme buscar ese texto para que no digan que la estoy cuenteando, porque ya me vi que María me ve con cara de, ya, profe, eso es. Fíjense, vamos a Primera de Pedro. Déjenme checar el texto. Primera de Pedro 2.7. Primera de Pedro 2.7. Voy a leer en la Reina Valera. Primera de Pedro 2.7 al 9. Primera de Pedro 2.7 al 9. Fíjense lo que dice. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo.
piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron destinados. Fíjense, la idea es que Cristo es la cabeza del ángulo y Cristo es el fundamento, la roca de salvación para algunos y para otros de caída y condenación. Esa es la idea. Entonces, la tradición de la iglesia de Roma era creer que la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia era Pedro. Sin embargo, la piedra sobre la que Cristo edificó su iglesia fue la declaración de Pedro. ¿Y qué es lo que Pedro declaró? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la roca, ese es el fundamento de nuestra fe. Es Cristo, no un hombre, no un apóstol, no es Pablo, no es Pedro, dice Pablo, ¿no? Yo no morí por ustedes, Pedro no murió por ustedes, Apolos tampoco. Es Cristo la piedra angular, es Cristo el fundamento, es Cristo sobre quien está fundamentada la iglesia. Es por eso que Zwinglio dice: no admitan que los papistas se designen cristianos. No, hermanos. Aunque los de Roma nos llamen hermanos separados, nosotros no podemos llamarles hermanos. Los amamos, les predicamos el evangelio, pero permítanme, eso, la iglesia de Roma no es una iglesia cristiana. Y bueno, es lamentable porque en las estadísticas del INEGI o de cualquier otro, de Barna o de cualquier otro lugar donde se haga estadísticas sobre el cristianismo, normalmente a los protestantes nos ponen junto a la iglesia de Roma, pero la verdad es que la iglesia de Roma no es cristiana en lo absoluto. Discúlpenme, pero no, y de verdad yo puedo escucharlos, yo puedo debatir con ellos, yo puedo dialogar con ellos, pero no considero que la fe de la iglesia de Roma sea una fe evangélica, sea una fe anclada no solamente en la tradición verdadera, sino que sea anclada en las escrituras, en el corazón del evangelio, porque si un ángel, aún mismo de nosotros, dice Pablo, les predica otro evangelio, que el tal sea maldito. Y no podemos aceptar menos que eso, a menos que confiesen a Cristo y no al Papa, dice Zwinglio. Que confiesen a Cristo. En 1 de Juan, capítulo 4, dice: ¿cómo sabemos que alguien tiene el espíritu del anticristo? Aquel que se niega a confesar que Jesucristo ha venido en carne. Ha venido en carne. Aquel que se niega a confesar el evangelio, aquel que se niega a confesar la médula de nuestra fe, aquel que se niega a confesar lo que verdaderamente puede salvar al ser humano, aquel que es aparte, predica otro evangelio, no es cristiano, sino que es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Este espíritu, este demonio, esta doctrina de demonios que niega las verdades centrales del evangelio. No sé si a ustedes les parecía muy exagerado que Zwinglio, que Lutero les llamaba el anticristo al Papa. Bueno, al principio en las 95 tesis no le llaman anticristo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Hasta parece que le cae bien el Papa, ¿no es cierto? Pero más adelante Lutero y los reformadores al Papa le llaman el anticristo. ¿Y cuál es el anticristo? Aquel que se opone al verdadero evangelio. No sé si entienden, hay una pregunta acerca de esto, porque a lo mejor decir, Rafa hoy anda muy radical, anda muy pero hermanos, quiero que noten, quiero trasladarlos un poquito históricamente al tiempo de los reformadores, para que entendamos por qué se dice lo que se dice, por qué escriben lo que escriben, porque parece a veces muy exagerado, a veces muy lleno de radicalismo, pero no quiero que piensen de los reformadores, aunque son personas, decíamos, imperfectas, no quiero que piensen que su causa no era una causa justa, o que su causa era una causa alejada del evangelio. Al contrario, una causa por el evangelio, a causa del evangelio, a causa de Cristo, y por eso escriben lo que escriben. No admitan a estas personas como cristianos hasta que reconozcan y confiesen a Cristo, no al Papa. Por último, en esta defensa decía: yo tampoco admito que los papistas me llamen luterano, porque la doctrina de Cristo no la he aprendido de Lutero, sino de la palabra de Dios misma. Si Lutero predica a Cristo, yo también lo hago. Ningún otro nombre quiero, sino el de Capitán Cristo, es decir, aquel que me dé Cristo, cuyo soldado soy, y él me dará cargo y sueldo que le plazca. Fíjense, es increíble
lo que dice Zwinglio. No, mi doctrina lo obtengo de un hombre. Si es que puedo escuchar a Lutero, si es que puedo congraciar con Lutero, no es porque Lutero sea su mejor amigo, porque recuerden que cuando se reunieron, pues tuvieron esta disputa, ¿no? Y que le dice Lutero, pues tú no eres del mismo espíritu, ¿no? Así como que tú eres de la chusma. Pero a pesar de eso, los reformadores estuvieron de acuerdo en los puntos doctrinales centrales, a pesar de que hubo estas diferencias y algunas actitudes inmaduras, muchas veces, claro que sí. Sin embargo, la fe que ellos confesaban no era una fe que había inventado Zwinglio, no era algo que había inventado Lutero, no era algo que había inventado Calvino, no es algo que se le ocurrió a Cranmer o a John Knox, a Bucero, a Melanchthon, a Bullinger. No, no, no. Esta fe proviene de las Sagradas Escrituras. Y eso es algo impactante porque la Iglesia de Roma, muchos de los obispos, escuchen bien esto, muchos de los obispos, doctores de la Iglesia, nunca habían leído la Biblia. Hugo de San Víctor, que fue un teólogo medieval, decía, fíjense lo que decía, conoce lo que cree, lo que debes de creer, y después vea la Biblia. Lo que estaba diciendo Hugo de San Víctor es, primero vea la tradición de la iglesia, lo que dice el magisterio de la iglesia, y después vea la Biblia para corroborarlo. En otras palabras, la Biblia no era la principal fuente de autoridad y de creencia, sino que deberías escuchar primero a algunos escritores, a algunos padres de la iglesia, a los concilios, a los papas, y después puedes ir a la Biblia. No, lo que dice su inglés es que nuestra fe no proviene de los hombres, no proviene de Lutero, no proviene de nada más, proviene de la misma palabra de Dios. No sé, ¿tú qué piensas de esto? Porque cuando venimos, por ejemplo, algunos que estamos conociendo la fe reformada, pues creemos que la fe reformada es cierta. ¿Por qué? Es que R.C. Sproul escribió un libro. Es que John Piper escribió un libro. Y está bien, de verdad, yo recomiendo a estos dos escritores. Pero si nuestra fe proviene de lo que dice un hombre meramente, no porque la Biblia lo dice, debes de preguntarte en quién está anclada, cimentada, establecida mi fe. No puede ser en este profesor, no puede ser en un escritor. Si tu fe no está anclada a la palabra de Dios, déjame decirte, tu fe es una fe ilusoria. Porque lo único que nos puede transformar es las escrituras. Específicamente el Evangelio, que está anclado, que está definido, que está desarrollado desde Génesis hasta Apocalipsis. El gran tema es Cristo y la salvación que Él nos provee a través de su cuerpo molido, de su carne ensangrentada, que Él resucitó. Y por eso es que hoy podemos acercarnos a Él. Pero esto lo dice la Biblia, no lo dice principalmente los prerreformadores, no lo dicen los padres de la iglesia principalmente. Nuestra fe está anclada en las Sagradas Escrituras. Esa es la idea, y quiero que piensen en esto. Así que me tardé demasiado en esta introducción, yo lo sé, discúlpenme mucho, pero quisiera que meditáramos en estos 67 artículos. Esta fue una defensa que el señor Ulrico Zwinglio dio. Pero vamos al primer artículo. Dice, todos los que dicen que el evangelio es inválido sin la confirmación de la iglesia erran y calumnian a Dios. A ver, ustedes que ya leyeron los 67 artículos, menos María. Pero a ver, díganme. El primero, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Todos los que dicen que el evangelio es inválido sin la confirmación de la iglesia erran y calumnian a Dios. Voy a ponerlo en palabras sencillas. Todos aquellos que dicen creer el evangelio y no recurren a la iglesia para confirmarlo, ¿están bien o están mal? Si la iglesia no te da tu aprobación para creer en el evangelio, ¿lo vas a creer o no lo vas a creer? Es una pregunta capciosa. No sé si formulé bien la pregunta. ¿Se entiende? Amén, sí se entiende. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo, María? Porque dice, todos los que dicen que el evangelio es inválido sin la confirmación de la iglesia, usted acabamos de oír
que nuestra confirmación es la palabra, que nuestra confirmación es Dios, es Cristo. Entonces la iglesia no es mi máxima autoridad. Y aquí, exacto, María, fenomenal. Aunque nunca la habías leído, mira, ya acabaste de sacar una conclusión. No, profesor, corrección. Yo no dije que nunca lo había leído, hasta lo tengo imprimido. No lo estaba incluyendo en mi tarea. Ah, ok. No levante falso testimonio. Ya me siento mal, María. Yo creo que ahorita voy a hacer penitencia. Pero está excelente eso que acabas de decir. Está buenísimo. La pregunta es, si estos que rehúsan a creer en el Evangelio y a confirmarlo, la pregunta ¿es una verdadera iglesia? Porque la verdadera iglesia confirma, apoya el verdadero Evangelio. Y aquí es una idea también subyacente en esta frase. La declaración es que la iglesia, o por lo menos eso se creía, la iglesia le daba la autoridad a la Biblia y en un sentido de la iglesia determinaba lo que la Biblia tenía que enseñar, pero no, más bien el principio reformador es este: las escrituras y no la iglesia enseña lo que la iglesia debe enseñar. ¿Sí se entiende la diferencia? La iglesia no determina lo que la palabra de Dios debe enseñar, más bien es la palabra de Dios la que determina lo que la iglesia debe de enseñar. La iglesia aquí había tomado una autoridad que no le correspondía. Incluso muchos se atreven a decir que la iglesia, la que crea el canon de las escrituras, no, la iglesia no lo crea, la iglesia lo reconoce, ¿no? La autoridad no está en la iglesia, la autoridad está en las escrituras y la iglesia se somete a las escrituras. Ese cambio de paradigma no fue algo nuevo, fue regresar a la fe primitiva, a donde las escrituras dirigían nuestras vidas y donde las escrituras eran nuestra fuente de máxima autoridad. Y fíjense el cambio de paradigma aquí, lo que dice Zwingli es que todos aquellos que dicen que el evangelio es inválido simplemente porque la iglesia dice, no, yo creo esto, pero creo otra cosa más, hay que añadirle algo al evangelio. Y recuerden, ¿cuál era el distintivo de los reformadores? No sé si ustedes han escuchado las solas de la Reforma, que estudiaremos en nuestro curso de teología de la Reforma más propiamente, pero lo que diferenciaba a los reformadores de la iglesia de Roma era la palabra solus o sola. Por ejemplo, la iglesia de Roma decía así: Christus, et, Cristo, y, fide, et, gratia, et, scriptura, et. Siempre hay algo que añadir. Escritura y tradición, escritura y el Papa, fe y penitencia, gracia y obras, meritorias, Cristo y María, Cristo y los santos. No, los reformadores decían solamente Cristo. Y decir esto, la iglesia decía, no, eso no es el evangelio, porque nosotros decimos que no es el evangelio, no es el evangelio. No se equivoque, no se equivoque. Una iglesia no enseña lo que es el evangelio, una iglesia debe abrazar el evangelio. Y si el evangelio contradice las enseñanzas de esa iglesia, supuesta iglesia, nuestra lealtad primera no está en una institución, con un pastor, con un papa o con un apóstol. Bueno, si se dice ese líder de esa iglesia ser apóstol, cuidado. Nuestra fe es comprometida o está comprometida con el evangelio, con nuestro Señor, no con nuestra institución, no con una denominación. Nuestra fe está anclada al evangelio, a la palabra de Dios. Aunque todas las personas nos digan, no, aléjate, no es el evangelio. Aunque un ángel mismo te diga, mira, aquí te ofrezco otro evangelio, aunque el apóstol Pablo resucitara y te dijera, mira, aquí es otro evangelio, el tal sea maldito, el tal sea anatema. No sé si eso es muy radical para ustedes, pero eso fue lo que los reformadores quisieron expresar en estos tratados, en estos escritos y en estas confesiones. Fíjense lo que es el artículo 7 y 8. Que es la salvación eterna en la cabeza de todos los creyentes, los cuales son su cuerpo, pero están sin él muertos y no pueden obrar cosa alguna. Aquí me faltó poner que Cristo es la salvación eterna y la cabeza de todos los creyentes. Es Cristo, no el Papa, no la mediación de la iglesia. Y fíjense, algo que uno de los títulos del Papa
quizá uno de los preferidos, era el vicario de Cristo. ¡Wow! Uno igual a Cristo. Alguien que puede otorgar salvación, alguien que puede otorgar gracia, alguien que puede otorgar lo único que Cristo puede hacer en la cruz. No, ese término vicario de Cristo, representante de Cristo, Cristo aquí en la tierra, es una herejía totalmente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, hermanos, no hay otra vida. No hay otra salvación. Cristo es la cabeza de la iglesia. De esto se sigue, dice Zwinglio, que todos los que permanecen en la cabeza son miembros e hijos de Dios. Y que esta es la iglesia o la comunión de los santos, la esposa de Cristo, la iglesia católica, la verdadera iglesia católica. William Perkins, que fue un puritano, le llaman el arquitecto de los puritanos, eso le llama Joel Beeke. Perkins escribió un tratado para demostrar cómo la iglesia de Roma se había apartado de la verdadera catolicidad, de la verdadera iglesia. Y dice, solamente aquellos, dice Zwinglio, que permanezcan y sean miembros de la cabeza que es Cristo, son la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Y este era un consuelo para los hermanos de la Reforma, porque muchos eran tratados como bastardos, como herejes, como sectarios. Y esto fue un bálsamo para sus almas. Saber que, aunque iban en contra de la corriente de la iglesia de Roma, ellos pertenecían a Cristo y pertenecían a la verdadera iglesia. Déjenme decirles algo, hermanos. A pesar de la oscuridad de los tiempos, el Señor siempre ha guardado un remanente, una verdadera iglesia. El artículo 16 dice, en el Evangelio se aprende que las doctrinas y los criterios y los decretos humanos no ayudan a la salvación, ni las indulgencias, ni un decreto del Papa, ni nada ayuda a la salvación. Solamente es Cristo. Artículo 17, que Cristo es el único sumo sacerdote eterno, de lo que se sigue que quienes se llaman a sí mismos sumos sacerdotes se han opuesto al honor y el poder de Cristo, aún más lo rechazan. Muchos de nosotros se nos enseñó que para ser perdonados teníamos que ir con un sacerdote que remitiera nuestros pecados. Una enseñanza no solamente herética, sino opuesta al verdadero evangelio. Esto, hermanos, es el espíritu del anticristo. Algo que se pone en el lugar de Cristo. El espíritu del anticristo es esto: mostrarnos otro camino de salvación y otra persona, otro ser, otra cosa en la cual podamos poner nuestra esperanza, aparte de Cristo. Eso es lo más anticristiano que puedas imaginar. No, el diablo no obra como Hollywood. No sé si ustedes alguna vez han visto alguna película de terror, ¿no? Pero pensamos que la máxima manifestación de horror demoníaca es que una persona sea poseída. Y de verdad que no les recomiendo y no les deseo que les encuentren con una persona así. Pero el diablo es más sutil, hermanos. El diablo es más inteligente. El diablo es más astuto y lo hace a través. Su mayor ataque no son las posesiones demoníacas, es mezclar la verdad con el error y hacernos creer algo que no es el evangelio, creyendo que lo es o creyendo que es la verdad. Pero estas doctrinas de los sacerdotes para ser perdonados, de ser remitidos nuestros pecados a través de los sacerdotes y confiar en un sacerdote, en los santos o incluso en María, porque es una doctrina de Roma que la Virgen María, o la que fue Virgen María, es la corredentora con Cristo. Fíjense qué herejía. La corredentora. Una que igual puede dar salvación al igual que Cristo. ¿Dónde está eso en los evangelios? ¿Dónde está eso en las escrituras, hermanos? La salvación es del Señor. La salvación es del Señor, no nuestra, no de María, no de los santos, no de un pastor, no de un maestro, no de un teólogo, no de un escritor. La salvación es del Señor solamente. Y por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se pueda jactar y pueda decir, el Papa me salvó, María me salvó, yo me salvé. No. Esto es un don ¿de quién? De Dios totalmente. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, dice Efesios 2:8, ¿no es cierto? Pues, el artículo 18 dice
que Cristo, habiéndose sacrificado una vez, eso es la eternidad, un sacrificio seguro y válido por los pecados de todos los fieles. De lo que se sigue que la misa no es un sacrificio, sino una memorial de aquel sacrificio y una garantía de la salvación que Cristo nos ha dado. Fíjense también esta idea, cómo la Iglesia de Roma y la cultura en este tiempo tomaba la misa como un sacrificio en donde los elementos del pan y del vino se convertían en el cuerpo y la sangre verdadera de Cristo. Es como si Cristo se volviera a reencarnar una y otra vez y volviera a morir una y otra vez. Esto fue catalogado por todos los reformadores, incluyendo los luteranos, que no se deslindan del todo de la doctrina de la transubstanciación de la Iglesia de Roma. Sin embargo, todos se oponen a esto, a que Cristo está otra vez siendo sacrificado en la misa. No. Zwinglio y los reformadores, sobre todo la fe reformada, creen que el culto público no es un testimonio de un nuevo sacrificio, sino un memorial de ese antiguo sacrificio en el cual Cristo tuvo que hacerlo solo una vez y para siempre, y así Él nos da su salvación. No es algo que se repita, no es algo que tenga que ser sacrificado nuevamente en la misa, especialmente en los sacramentos de la comunión, sino que el culto público es para recordar ese evangelio, para ser transformados por ese evangelio a través de la obra del Espíritu Santo, pero simplemente es este memorial, no un nuevo sacrificio que para la Iglesia de Roma representaba. Así que vamos a ir avanzando. Artículo 22. Yo creo que no nos va a dar tiempo de ver todos los documentos, pero el artículo 22 dice que en Cristo es nuestra justicia, de donde se sigue que nuestras obras son buenas en tanto son de Cristo, pero en tanto son nuestras, no son rectas ni son buenas. Fíjense, nuestra justicia es Cristo. Esto nuevamente es una doctrina, es una idea que está trastornando el tiempo de Zwinglio y nuestros tiempos, porque nuestra justicia no son nuestras obras, no es nuestra penitencia, no son nuestras indulgencias, no son nuestras obras meritorias, no es que si fuimos a Roma, si es que visitamos las reliquias, no es que si caminamos tal o cual, a cual ciudad o cual iglesia, no es que si fuimos a las guerras santas como guerreros para defender la Iglesia de Roma. No. Es que Cristo es nuestra justicia. Y esto es tan relevante para nuestros días, en que intentamos de salvarnos de múltiples formas el día de hoy. Hoy ya no vamos a una iglesia, quizá ya no vamos a besar reliquias o a ir a ver los 30 cuerpos de los 12 apóstoles, sino que ahora nos tratamos de salvar a través de otras formas. ¿Cómo te tratas de salvar aparte de Cristo todos los días? ¿Cómo tratas de buscar tu salvación aparte del Evangelio? Díganme, sean honestos. Pues nos han no sé cómo decirlo que se entienda, pero ahora, como puse en los comentarios, ahora en el cristianismo venimos, si ya no tenemos un papa, pero tenemos, yo defiendo mi denominación, yo defiendo a mi pastor, yo defiendo a mi líder. Y ahora en el cristianismo creemos que somos justificados porque no falto a la iglesia, porque ayuno, porque oro, porque estoy estudiando la reforma aquí con usted. Y eso estamos invalidando la obra de Cristo en nosotros. Y yo digo, cambiamos de un lado, pero Cristo vino y nos quitó el velo del romanismo, si estábamos ahí o de donde estuviéramos, pero venimos y nos ponemos otro velo de religiosidad falsa. Sí, totalmente. Podemos pensar que Dios nos ama porque estamos estudiando mucho la Biblia, ¿no? Porque estamos tomándonos en serio nuestra fe, porque estamos siendo muy diligentes en el estudio de nuestra fe, y la verdad es que no somos con otras personas ignorantes de la iglesia, no, somos diferentes, somos estudiosos. Dios tiene que amarnos, de verdad. Si alguien de la iglesia pensamos Dios debería amar, serían nosotros que estamos tan comprometidos con la defensa de la fe, ¿no? Que escribimos grandes debates en redes sociales. Dios nos tiene que amar porque estamos defendiendo su honor. O será su honor o será tu propio honor. ¿Será su gloria o será tu propia gloria? Y podemos buscar nuestra salvación a través de nuestro conocimiento, a través de nuestras disciplinas. Sí, puede ser.
¿En qué otra cosa constantemente buscamos nuestra salvación, además de nuestro conocimiento, además de nuestra inteligencia y nuestras disciplinas? ¿En qué otra cosa hayas tu salvación como cristiano aparte de Cristo? Porque estoy hablando con cristianos, ¿no? Aparte de Cristo, ¿cómo es que buscas tu salvación? Acá dice, María, hoy día los cristianos pelean a capa y espada por el nombre de su denominación. Salimos del romanismo, teniendo al Papa como máxima autoridad, y ahora en el cristianismo un cambio de personaje principal. Y sí, déjame decirte que algunos dirán que es algún escritor, algún teólogo, pero no, el Papa, una y otra vez, eres tú mismo. Tú quieres ser tu propio Dios, tú quieres que las personas sigan tu voluntad, y cuando las personas no hacen eso, cuando no creen como tú, uy, cuidado, no se están poniendo o no están acatando a lo que yo digo y enseño, y te preocupas mucho. Podemos hallar nuestra salvación a través de si somos buenos dando limosnas, si somos buenos ayudando. Dios me tiene que amar por esto. Dios me tiene que amar porque sirvo en la iglesia día y noche. Dios me tiene que amar porque soy una buena mamá, porque soy un buen papá. Y qué bueno que sirvas en la iglesia, qué bueno que seas un buen padre, un buen hijo, un buen estudiante, un buen profesionista. Pero si en eso pones tu esperanza, aparte de Cristo, déjame decirte que no estamos en una mejor posición que estas personas. Estamos totalmente necesitados de esa misma gracia, de Cristo, nuestra justicia. ¿Qué pasa cuando pecas, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando Sí, Vero, adelante. Sí, justamente quería comentar algo como eso. Tal vez cuando cometemos un error, un pecado, ya siendo cristianos, ¿no? Cometemos un error y entonces, de alguna manera, como la penitencia, ¿no? Sí, ahora como cometí tal error, voy a compensar, no sé, orando más, voy a ayunar toda la semana, y de alguna manera nos ponemos esas cargas o esas penitencias nosotros mismos. Sí, exactamente. Incluso, fíjate, cuando pecas, bueno, lo que tenemos que hacer cuando pecamos es ir y confesar nuestros pecados al trono de la gracia. Pero no nos sentimos dignos, nos sentimos culpables. La pregunta es, ¿qué haces con tu culpa? ¿La llevas al Calvario o la llevas a tus disciplinas espirituales? Voy a leer, voy a orar y después me pongo a cuentas con Dios. ¿Qué estás haciendo? Tratando de salvarte a ti mismo. Tratar de buscar el hacer, es como cuando fallas y quieres acumular créditos necesarios para otra vez tener tu coin, tu monedita, insertarla en el cofre del favor de Dios y decir, aquí están mis méritos, aquí está mi conocimiento, aquí están mis oraciones, aquí están mis limosnas, aquí está mi ayuda, aquí está mi disciplina, aquí está, Señor, sálvame, otra vez devuélveme esa gracia. Una y otra vez tratamos de salvarnos a nosotros mismos. Y quiero que vean lo importante, la relevancia de estos artículos para nuestros días. Porque aunque este escrito fue elaborado en los principios del siglo XVI, sin embargo, el mismo corazón con él tiene la misma lucha que siempre. El siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, XIX, XXI tienen muchas cosas diferentes. Tienen muchos cambios de paradigma, teóricos, ideológicos, filosóficos, tienen cambios abismales. Sin embargo, comparte todas estas personas de estos siglos un mismo problema, que son nuestros corazones pecaminosos. Por eso es que parece que estos artículos son tan relevantes para nuestros días. ¿Por qué? Porque hay la misma necesidad de recordar que Cristo es nuestra justicia, hermanos. Cristo es nuestra justicia, dice su Señor. Recuerda esto siempre, Cristo es tu justicia. No es tu economía. Si yo tuviera tanto dinero, si tuviera tal posición, si tuviera tal comodidad, entonces sería feliz. Si yo tuviera esta esposa, este esposo, si tan solo mi esposo, mi cónyuge cambiara, si tan solo mi esposa cambiara y fuera mejor, si tan solo tuviera un mejor trabajo, si tan solo estuviera en una mejor iglesia, si tan solo, entonces sería salvo, entonces sería pleno, entonces estaré satisfecho. No. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra salvación. No, tu salvación no está en tu belleza.
Tu salvación no está en tu inteligencia. Tu salvación no está en tu comodidad económica. Tu identidad, tu salvación no está en tus riquezas, en tus hijos. Tu salvación está en Cristo. Cristo es tu justicia. Yo de verdad que no recomiendo que los cristianos se tatúen. Pero si alguna vez te tatúas, en la frente tatúate Cristo es nuestra justicia. Para que no lo olvides. Es una broma. Espero que nadie en la siguiente clase venga con su tatuaje en la frente. No, Pero escríbelo una y otra vez. Sí, María, ¿te lo vas a hacer? ya lo dijo en público, usted es el culpable. El próximo sábado aquí lo traigo. Bueno, elige una caligrafía muy linda, por favor. Pero Cristo es nuestra justicia. Repítelo, escríbelo, medítalo, óralo, créelo. Cristo es mi justicia. Ay, mis hermanos, nuestros corazones son tan débiles, tan inclinados al pecado aún. Cuán bueno es recordar, Cristo es nuestra justicia. Queremos buscar nuestra salvación en otras partes, en otras cosas. Cuán necesario recordar esto. Artículo 50. Solo Dios remite el pecado por medio de Jesucristo, su Hijo y nuestro solo Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él tenemos nuestra esperanza. Hoy pensamos que este mensaje es igual de relevante para esos días que para nosotros. Porque en ese día algunos pensaban que el Papa era su salvación, la Iglesia era su salvación. Hoy piensan algunos que si se acabaran los hombres, el patriarcado, entonces eso sería nuestra salvación. Si se acabara el odio contra los homosexuales, la homofobia, entonces eso sería su salvación. Si se acabara con el racismo, entonces sería su salvación. Si se acabara si tuviéramos un buen presidente, entonces eso sería nuestra salvación. No. Solamente hay uno que puede salvarnos y es Cristo. No sé si ven la misma necesidad, hermanos, pero tenemos la misma necesidad. Y yo creo firmemente que necesitamos una nueva confesión, no una confesión renovando o innovando nuestra fe, sino una confesión que aplique precisamente para las necesidades de nuestro tiempo. Es un solo evangelio, el mismo evangelio de los reformadores, y tenemos esa misma necesidad aplicada a los problemas, a las necesidades de nuestros días, que no son tan diferentes a las necesidades y a las ansiedades y a la búsqueda de salvación de los días de los reformadores. Artículo 35, dice lo siguiente: los hipócritas obran para ser vistos por los hombres, por lo que reciben su recompensa en esta vida. De ahí debe seguirse que el culto y el clamor en la iglesia, sin devoción, sin verdadera piedad, sin verdadero amor a Dios, y solo para obtener riquezas, es buscar fama, recompensas, es buscar fama o ganancia ante los hombres. Y termina Ulrico Zwinglio sus artículos con lo siguiente: que nadie se empeñe en discutir con sofismas o necedades humanas, sino que antes venga a las Escrituras para aceptarlas como el juez, pues las Escrituras exhalan o son inspiradas por el Espíritu de Dios, a fin de que se descubra la verdad, y si se descubre como espero, que se retenga. Amén. Esa es la idea de los 67 artículos. Si alguien quiere rebatirlo, si alguien quiere ir en contra de lo que se ha escrito, que es bíblico, entonces que vaya a las Escrituras, que es el juez supremo. No, fíjense, el consejo no es ven conmigo, dice su inglés. No. Ve a las Escrituras. No es ve con un papa, no. Es ve a las Escrituras. Hermanos, esto nuevamente es algo revolucionario incluso para nuestros días. Ve, ¿qué se nos dice hoy? Ve a ti mismo, encuéntrate a ti mismo, ve hacia otras personas, ve hacia tu propio bienestar. No, ve a las Escrituras. Es el mismo imperativo que tenemos el día de hoy. Vamos a pasar ahora a las 95 tesis, pero no sé si hay alguna pregunta acerca de esto que acabamos de decir, algún comentario. Levanten su manita. Ahora su micrófono, mejor dicho, porque no puedo ver cómo levantan su mano. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Creo que no. Ok, 95 tesis de Martín Lutero. Vamos a estudiar esas 95 tesis que Tengo una pregunta, profesor. Sí, claro, adelante. No sé si la dejo para el final, si nos va a dar tiempo, o la hago ahora.
De una vez, sí, sí, porque Ok. ya sabes que de repente decimos sí y no nos da tiempo. Ok, sí, sí, voy a tratar, tengo una compañera amiga de muchos años desde la high school, ella es católica, carismática, y yo tenemos años de amistad, pero ahora con esta clase y con lo que he estado leyendo, hablamos. Y mi pregunta es, yo voy a redactar la pregunta y también voy a decir un poco de la respuesta y quisiera que usted y mis compañeros, estamos juntos estudiando, me ayudaran. Am, Ella me dice por qué ustedes, en este caso nosotros los protestantes, atacamos tanto a lo que es Roma, porque ya aprendí de usted, ya no digo católico, ya digo romanista. Ah, y me dice, ¿por qué si somos los que más creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Dice, y hay otras religiones tan erradas. Entonces, mi respuesta fue esta, y ahí es donde yo quisiera ser más buena al contestar. Nosotros por naturaleza, cuando viene un testigo de Jehová, sí o no, como cristianos y conocedores de la palabra, automáticamente sabemos que es falso. Claro, claro, claro. Viene un mormonista y sabemos que es falso. Sí. Y cuando viene lo que es Roma, en esta clase estamos viendo cómo empezó todo, cómo ellos empezaron a apartarse de lo que era la verdadera iglesia. Entonces, ella me dice, ¿por qué tanto el ataque con ellos? Y yo le digo, no es el ataque, sino que yo lo que quiero es que tú, como tú, especialmente, que es con la que estoy hablando, que entiendas que hay algo de mentira ahí, porque ella es católica, ellos ya cantan todo, pero ella sigue con su Virgen María, ella, ay Dios mío, ayúdame por la Virgencita, y entonces uno pues, yo nomás la escucho porque son muchos años de amistad, pero ¿cuál sería una respuesta más, si me pudiera ayudar? Porque ella me dice, si somos los que más nos parecemos, tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos y cuando dice creemos, usted sabe cómo creen ellos en el pan y el vino, que es literalmente la carne y el cuerpo y todo, y dice, ¿por qué otras no? Y luego es que por las otras, por naturaleza, ya sabemos que son falsas doctrinas, que son sectas. Sí, yo creo lo mismo que ella, que compartimos muchas cosas doctrinales esenciales, como la Trinidad, como la encarnación de Cristo. Incluso tengo que decirles que muchos de los teólogos que leo son de Roma, porque son muy estudiados en filología, en lingüística, en filosofía. Para interpretar a Tomás de Aquino, creo que un autor católico es de los mejores, teólogos expertos incluso en patrística, más que protestantes. Eso lo tengo que reconocer totalmente. Te voy a responder con la respuesta del doctor R.C. Sproul. Decía algo, si hablamos de Dios y vamos a una confesión al Catecismo de la Iglesia de Roma, y vamos a nuestras confesiones de fe históricas, por ejemplo, en mi caso, la Confesión de Fe de Westminster, y en la doctrina de Dios, es idéntico. Creemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con la Iglesia de Roma? Que la doctrina de Dios, a pesar que tiene una doctrina de la teología propia de quién es Dios y la Trinidad, aunque es correcta, dice, nosotros no olvidamos lo que es Dios en el resto de las doctrinas. Y la Iglesia de Roma sí. Por ejemplo, el poder, la soberanía de Dios. Dios salva al que quiere. Y Dios es capaz de vencer la voluntad de un corazón rebelde como el nuestro para convertirnos en cristianos. Y no por nosotros, sino porque Él es soberano y porque Él así lo quiere y es por pura gracia. La Iglesia de Roma, aunque creen en un Dios soberano, ¿qué crees? Ellos piensan que Dios salva a los que obran, a los que hacen, a los que de alguna manera incluso comparten esta doctrina arminiana o semipelagiana, ¿no es cierto? De que el hombre de alguna manera es salvo porque Dios en el futuro vio que esta persona habría de creer. Y si esa persona dice que no, entonces Dios no puede hacer nada. ¿En serio? Porque yo leo que en su catecismo que Dios es soberano, que Dios es poderoso y que no hay nadie que lo detenga. Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto quiso ha hecho. Salmo 115:3. ¿Cuál es el problema, María?
que aunque tenemos cosas, incluso centrales, muy parecidas, lamentablemente, en cuanto llegamos al asunto de la salvación, de la soteriología, vemos una distorsión del carácter de Dios y del carácter de Cristo. Es por eso que la Iglesia de Roma es una iglesia, o la Iglesia de Roma es un movimiento muy peligroso, porque mezcla verdades centrales del cristianismo con doctrinas de hombres, tradición, concilios, papas. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Es que aunque tengamos muchas cosas en común, esenciales, también tenemos cosas muy diferentes que son esenciales, como la salvación. Recuerden que hay dos principios por los cuales los reformadores se apartan de la Iglesia de Roma: el principio formal y el principio material. El principio material es la salvación solo por la fe. Solo somos salvos por la fe. Y esto no es una doctrina de Lutero. Es una doctrina que Lutero redescubrió: la salvación solo por la fe. Solo por gracia somos salvos por medio de la fe. El principio formal: ¿en dónde reside nuestra autoridad? En las Escrituras. No en el Papa, no en los concilios, no en la tradición, sino en las Escrituras. Esos dos principios, la Iglesia de Roma los niega. La palabra de Dios no es la suprema autoridad, y la salvación no solamente es por gracia y por medio de la fe. Aunque estamos de acuerdo con la doctrina de la Trinidad, con la doctrina de la creación, con la doctrina de los ángeles, la doctrina de la salvación, la doctrina de la naturaleza y de la obra y el alcance de la obra de Cristo es muy diferente a la visión bíblica y evangélica de la soteriología o de la salvación. Tenemos cosas esenciales en común, pero también cosas esenciales muy diferentes. Y aunque abracemos ciertas verdades, si las combinamos con el error, eso resulta en una combinación que siempre se inclinará hacia el error. Cuando tratas de mezclar la verdad con el error, siempre las verdades serán absorbidas por los errores. Eso es un fenómeno que ha estado fermentándose durante siglos, María. La Iglesia de Roma se ha apartado durante siglos y su apartamiento de la fe ha sido cada vez mayor. Y nuevamente, eso no quiere decir que no tengamos comunión con ellos, que no les hablemos, que tengas amistades, que podamos leer autores de Roma. Eso no nos priva de eso. Pero otra cosa es decir, esta es una iglesia cristiana al igual que la verdadera iglesia. No hay dos iglesias hermanas, no hay dos iglesias primas, no, hay una sola iglesia. Hay una sola fe, hay un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Entonces, sigue predicándole, María, de verdad que sigue predicándole. No confíes en tu oratoria, en tu conocimiento, y prepárate y trata de expresarte bien, pero recuerda, como dijo Charles Spurgeon, nosotros predicamos a los oídos, pero es el Espíritu Santo, es Dios predicando al corazón. Sigue predicando y de verdad, Dios pueda hacer algo y oramos por tu amiga. Claro que sí, María. Entonces, ojalá y te haya ayudado esto, María. Vamos a continuar con las 95 tesis de Martín Lutero. Quería darles un descanso, pero dice la Biblia que para el impío no hay descanso, así que vamos a seguir. No es cierto. Tenemos 12 es buena hora. O si quieren, tomamos 2 minutitos, ¿les parece? ¿O seguimos? ¿Cómo ven? Sí, 2 minutitos. 2 minutos. Ok, mira, son 12. Vayan a hacer un cafecito. Yo también voy por el mío porque ya se me vació. Son 12. Empezamos 12:16. ¿Les parece? Unos 3 minutitos, 4 minutitos. Yo les aviso. Entonces, si quieren pausar la grabación, los hermanos están grabando, o dejarlo correr, está bien. Entonces, nos vemos en 5 minutitos. Vamos a regresar, hermanos. Ya pasó nuestro tiempo de receso. Así que... les di más de tiempo debido, así que ya vamos a comenzar esta parte. Entonces vamos a las 95 tesis de Martín Lutero. Las 95 tesis de Martín Lutero. Recuerden que estos escritos fueron por así decirlo, en los principios de su ministerio. Más bien al principio de su descubrimiento de
del Evangelio. Así que vamos a comenzar. Las 95 tesis de Martín Lutero, recuerden que las escribió y conmemoramos la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517, que justamente es un día donde celebramos aquí también en México, se celebra el Día de Todos los Santos. Fue este 31 de octubre, en aquella vez en Wittenberg, donde Martín Lutero era ya un adulto, una edad media de 33 años. Y él fue como un buen, no solamente sacerdote, un buen monje, sino también como un estudioso de las escrituras, y ya que había descubierto un poco acerca del Evangelio y había visto los abusos de la Iglesia de Roma, él entonces es cuando escribe ciertas frases, proclamaciones, resúmenes de lo que es nuestra de alguna manera la misma protesta de muchos reformadores, pero Martín Lutero aquí se enfocó especialmente acerca de las indulgencias de estos decretos y papales que de alguna manera otorgaban favor, gracia, salvación a aquellas personas que podrían conseguir estas indulgencias, podrían comprarlas o incluso ir a la guerra en nombre de la iglesia, se les otorgaba estos perdones, por así decirlo, escritos. Y bueno, él entonces lleva 95 declaraciones a las puertas de la iglesia de Wittenberg, que en este tiempo era usada como una pizarra de anuncios y también de debates filosóficos, teológicos o de debates de personas que debatían o eran personas educadas. Y eso lo podemos ver porque las 95 tesis las escribe en latín. El latín, recuerden que no era el idioma del vulgo o de la gente, sino que era el idioma de los estudiosos, ¿no es cierto? De la iglesia, de los filósofos y de los humanistas. Ya sea que el latín era un idioma, por así decirlo, de las personas educadas de su tiempo. Así que él los escribe en latín para el debate y él no pretendía iniciar la reforma protestante, ni mucho menos. Él lo que deseaba realmente era poder dialogar, era poder discutir con los doctores de la iglesia, con las autoridades eclesiásticas por los abusos que él estaba viendo en su tiempo y digamos, vamos a poner de fondo esto, el abuso sobre todo era la cuestión monetaria y en los abusos por las indulgencias y las predicaciones horrendas de los predicadores de las indulgencias, especialmente hablábamos en la Reforma Luterana de este contrincante de Martín Lutero llamado John Tetzel. John Tetzel era este predicador de las indulgencias que predicaba aberraciones, tales como aunque hubieras violado a la madre de Jesús, si tú compras una indulgencia, tú serás salvado. Entonces, aberraciones como estas eran predicadas por estos predicadores de las indulgencias. Este escrito, que propiamente era dirigido hacia las autoridades eclesiásticas, teológicas y pensantes de su tiempo, tuvo un impacto en el vulgo, en la población, de tal manera que gracias a la imprenta de Wittenberg, ya creada o inventada en el 1450, fue posible que este escrito fuera llevado a otras partes ya en el 1518. Algunos en el Christianity Today dicen que ya en el 1518 Martín Lutero era más bien la portada de muchas de estos escritos, de muchas noticias. En un sentido, Lutero ya era conocido como esta persona radical que se había puesto o que había clamado por un cambio radical en la iglesia. Y bueno, él de alguna manera introduce estas 95 tesis con este famoso prólogo, esta famosa introducción o dedicatoria incluso. Dice disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias por amor a la verdad y con el afán de sacarla a luz, y se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones o los siguientes tratados, tesis, bajo la presidencia de Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad, en Wittenberg. Recuerden que aquí ya había ejercido funciones docentes. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes por escrito. Ya ven que es un llamado al debate, a un debate sano, un debate no como el que conocemos hoy en redes sociales, sino un debate sano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El deseo de Lutero era
un debate que pudiera de alguna manera beneficiar a la iglesia, pudiera beneficiar a las personas para tener una mejor comprensión de lo que estaba sucediendo con las indulgencias y estas doctrinas. Por ejemplo, una de las cosas tan importantes que dijo en sus 95 tesis, aquí tenemos un error también de gramatical, déjenme checar. Dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, hacer penitencia, la palabra aquí en latín es penitencia, pero la palabra mejor usada, y creo que es la que mejor pudiera embonar para la traducción al español, es cuando nuestro Señor y Maestro dijo, se arrepientan, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera de constante arrepentimiento. ¿Por qué él traduce aquí la palabra en latín, digamos, la traducción sería penitencia? Porque él usa, en este caso, la Vulgata Latina, que la Vulgata Latina, esta traducción del griego, del hebreo al latín, usa algunas palabras que no son lo mejor, no son la mejor traducción, pero que dan la idea y fueron de bendición, la Vulgata Latina. Hacer penitencia en este caso es arrepentimiento, y dice que toda la vida del creyente sea de arrepentimiento. Y es muy importante porque la penitencia para algunos representaba una época en la cual tú pecabas y entonces tenías que hacer algo para cubrir ese pecado, para cubrir ese error. ¿Y cómo lo hacías? A través de la penitencia. Pero ese luterano no se equivoque. El arrepentimiento no es algo que el creyente debe de hacer una vez al año o algunas veces, sino que constantemente debemos estar arrepintiéndonos. ¿Qué piensan de esto, hermanos? ¿Está muy exagerado? Es muy exagerado eso que dice Caleb. ¿Cómo ves? La vida del cristiano debe ser una vida de constante arrepentimiento. ¿Está exagerando Lutero, Caleb? No, yo creo que no. Considero que, pues como la Biblia misma dice, ¿no? Que somos pecadores y pues no hay nadie que haga bueno, ¿no? Entonces, yo creo que como creyentes, pues debemos llevar una vida de constante arrepentimiento porque es lo que mejor hacemos, ¿no? Pecar, fallarle a Dios. Sí, así es. ¿Por qué necesitamos el constante arrepentimiento? Porque constantemente nos estamos oponiendo a Dios. Sencillo. Aunque seas cristiano. Aunque seas cristiano, ves esta batalla en tu corazón. Romanos capítulo 7. Pablo dice, en mi ser interior me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros de mi carne hay otra ley que se opone a la de mi espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice inmediatamente, gracias a Dios por Jesucristo. Hay una lucha como Pablo en su corazón, hay una lucha en nuestros corazones. Amamos al Señor, queremos vivir para Él, pero fallamos constantemente. Por eso es que la vida del cristiano debe ser una vida de constante, ¿qué? Constante arrepentimiento, constante confesión de pecados, pero no delante de un sacerdote, sino delante de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, y que Él intercede por nosotros. Incluso ahorita está allá en el cielo y está intercediendo por nosotros. Ahí debemos ir. Y por eso también todos los días, mis hermanos, deberíamos recordar el Evangelio, porque todos los días lo necesitamos. Eso lo dijo Martín Lutero. Todos los días necesito recordar el Evangelio porque todos los días lo olvido. También decía algo muy con un sentido, dicen los hermanos de República Dominicana, un poco jocoso, un poco chistoso. Dice, pensé que cuando me bauticé, mi viejo hombre habría de morir, pero me di cuenta que el desgraciado sabía nadar. Mis hermanos, estamos luchando con nuestra vieja naturaleza todavía. Estamos luchando con esas inclinaciones pecaminosas. Por eso necesitamos constantemente ir a Cristo, ir al Evangelio y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ya no te rías, María, ¿no? Ya le di un ataque de risa santa a María, así que declaro que se para ahora. La tesis 2 y 3 dice lo siguiente. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, aquella relacionada con la confesión y la satisfacción que es otorgada por un sacerdote o un cura, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien,
una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Fíjense, lo que dice Martín Lutero, la penitencia, vamos a entenderlo como arrepentimiento, dice, no tiene que ver con esta penitencia que hacemos delante de un sacerdote o por un sacerdote, no. Esta penitencia es interna, es un arrepentimiento del corazón, pero este arrepentimiento no existe si no hay un cambio exterior. Es mera palabrería. Es lo que dice, en otras palabras, Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe a través de tus obras. La fe sin obras es muerta. ¿Y cómo sabemos que hay fe? Porque a pesar de que la fe y el arrepentimiento es algo interno, se puede ver en las actitudes, se puede ver en lo que hacemos y en lo que no hacemos. En consecuencia, la tesis 4 dice, subsiste la pena mientras perdure el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada del reino de los cielos. Fíjense lo que dice. ¿Cuál es la verdadera penitencia? Repudiar nuestro corazón pecaminoso. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Eres cristiano porque ya no pecas? ¿Eres cristiano porque ya eres totalmente santo? No. Eres cristiano porque reconoces que hay una lucha en tu corazón y reconoces que aunque eres un pecador, aunque eres inclinado al pecado, deseas con todo tu corazón la verdadera transformación de tu alma, de tu cuerpo, en verdadera santificación. Y eso, hermanos, su batalla contra su propia carne no va a terminar mañana. Es una batalla que continúa hasta que vayamos a la presencia del Señor. Por lo tanto, yerran tesis número 21 y 22. Aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio, que según los cánones, ellas deberían haber pagado en esta vida. Aquí vemos algunas cosas en cuanto a Martín Lutero. Vemos algo muy bueno. Niega que las indulgencias puedan salvarnos de nuestra culpa, de nuestra condenación. Pero a la vez cree en un purgatorio. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio, que según los cánones de la Iglesia, según los estándares, las declaraciones doctrinales de la Iglesia de Roma, ellos ya debían haber pagado en esta vida. Fíjense, Lutero tenía una comprensión un poco distorsionada de las indulgencias, más bien del Evangelio, y veía incluso que el Papa podría, en un sentido, más bien, no podía remitir las penas de las almas en el purgatorio, pero no niega el purgatorio. Al parecer aquí Martín Lutero aún creía en el purgatorio, que más adelante, tengo que decirlo, cuando va madurando su fe, lo rechaza. Pero en el 1517, cuando era nuevo, digamos, en la fe, no tenía totalmente esto claro. Y fíjense, algunos comentaristas se han atrevido a decir que entonces no era cristiano porque creía en el purgatorio. Déjenme preguntarles, hermanos, de ustedes, cuando llegaron a ser cristianos, ¿quién tenía una doctrina impecable? Díganme, por favor. ¿Quién decía, yo de repente fui a la iglesia, me convertí, y en el momento que me convertí, podría recitar toda la confesión de fe de Westminster? De repente me supe el credo de los apóstoles y salió de mis labios como, no, nunca pasó eso. Tenías grandes horrores, no errores, horrores doctrinales. ¿No es cierto? No podías, quizás ni comprendías la doctrina de la Trinidad, bueno, ni la comprendemos todavía, pero ni siquiera la aceptabas quizá todavía. O por lo menos, más bien, no era clara. Porque para ser salvo necesitas entender, necesitas creer más bien que Cristo puede salvarte, y solamente Él puede salvarte si es verdaderamente hombre y si es verdaderamente Dios. Pero no podías decirlo así. No podías declarar tu fe de una manera magistral e impecable. No. Y muchos te van a decir que porque Martín Lutero tenía ciertas inconsistencias teológicas en sus primeras etapas de cristiano, es que no era un verdadero cristiano. Pero la pregunta es, ¿quién de ustedes al llegar al Evangelio llegó con una doctrina impecable, 100% pura? Yo creo que nadie. Y seguimos teniendo, exacto, María, seguimos teniendo estos errores, seguimos teniendo estas fallas, y por eso están en el seminario, ¿no? Por eso están en el instituto, porque
sabemos que no lo pueden. Y yo por eso estoy dando clases, no se crean que los estoy dando clases porque ya me las sé, sino porque necesito recordar constantemente lo que ya, según yo aprendí, pero que se me ha olvidado, y hay cosas que necesito aprender nuevamente y aprendo cada vez. Ahora, ese es mi comentario respecto a lo que a muchos opinan acerca de la no conversión de Martín Lutero. Yo creo, honestamente, que el monje, el reformador, según escribió más adelante, cuando descubrió el texto de justo por la fe vivirá, que fue en el tiempo preciso de las 95 tesis, creo que verdaderamente fue salvo a pesar de que no tenía la doctrina impecable en su mente, como nosotros tampoco la tuvimos ese es mi argumento personal, porque creo que ninguno de nosotros llegó al evangelio con una doctrina impecable. Y algunos sí llegaron con una buena doctrina impecable porque pensaban que eran cristianos por tener una buena doctrina, después se dieron cuenta que no eran cristianos, estaban confiando en otras cosas y dijeron, necesito ir a Cristo. Y a lo mejor ya tienen una confesión impecable, a lo mejor ya habían estudiado, pero probablemente en sus estudios, muchos, incluso ha pasado, muchos seminaristas no eran cristianos cuando estaban estudiando el seminario. Después el Señor los alcanza. Y bueno, ese es otro tema. Pero Martín Lutero, en este sentido, pues no tenía quizá toda la claridad del mundo, ¿no? Como ustedes pueden ver más adelante con las indulgencias. Dice, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Está hablando en contra de los predicadores de las indulgencias. Y vamos a terminar, porque ya se nos va el tiempo, pero fíjense lo que escribe. No, la tesis 92 y la 95 me encantan. La 92 dice, que se vayan pues todos aquellos que profetas que dicen al pueblo paz, paz y no hay paz. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen cruz, cruz y no hay cruz. Fíjense, esta declaración de Martín Lutero me encanta, porque aquí refleja su carácter, su forma de ver la necesidad del evangelio. Él es llamado, o él diferenció la fe que pudiéramos tener los verdaderos cristianos de la fe de la Iglesia de Roma, llamándole a su teología la teología de la cruz, y hablando de la teología de Roma como la teología de la gloria, si no me equivoco es la traducción, la teología de la gloria. Sí, no sé si recuerdan este video que les dejé ver del doctor Michael Reeves, que hablaba acerca de esto. Y en resumen es esto: bienaventurados, benditos aquellos que dicen cruz, cruz. A pesar de sus múltiples errores, a pesar de que no tenía muy bien definido en un sentido las indulgencias, aunque sí vea los abusos, más adelante llegó, y como ustedes pueden ver en algunas tesis, parece que estaba en favor del Papa y decía, el Papa no, o sea, se dará cuenta de lo que están haciendo estas personas, estos predicadores, el Papa se horrorizaría. Y después, más adelante, al Papa le llamó el anticristo. Años más tarde, en el 1520, si no me equivoco, él es excomulgado de la Iglesia de Roma y él llama a esta excomunión que es llegada como la execrable bula papal, o execrable, algo así, no recuerdo cómo es, pero del anticristo le llama al final. El pensamiento teológico de Lutero madura, el pensamiento doctrinal de Lutero empieza a tomar más firmeza en el Evangelio, pero quieran que entiendan la importancia de las 95 tesis, que fue la chispa que detonó las otras reformas en Europa, como Ginebra, como Escocia, y también no tenemos que desvalorizar a Zwinglio, pero la verdad es que la reforma en Alemania fue una reformadora que realmente catapultó a las del resto y les dio inspiración, les dio impulso para que llegaran a hacer lo que llegaron a hacer. Vamos a ver estas dos confesiones o estos dos grandes documentos el día de hoy nada más, pero mis hermanos, la siguiente semana, si el Señor lo permite, nos vamos a ver para discutir el Catecismo de Ginebra, los 39 artículos, y nos falta uno, ¿no es cierto? Y la confesión escocesa. Así que mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta, alguna nueva herejía, hermanos. Digo, un nuevo comentario, más bien, herejía, espero que no. Ok, muchísimas gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la siguiente semana, si el Señor lo permite. Les mando un abrazo desde la Ciudad de México. Que tengan un excelente sábado, hermanos. Que preparen hoy sus corazones
para el día glorioso del Señor que es mañana, y que tengan un excelente día, hermanos. Bendiciones.